Qué bueno que pueda continuar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana. Vamos a dar inicio a nuestro segmento de debates y soluciones, abordando el tema, como siempre, sociopolítico y la crisis política en la cual nos hemos visto sumergidos desde el año pasado. En las últimas semanas se han dado diversas acciones, sobre todo de manera internacional, que han venido o tienen algún tipo de repercusión en nuestro país. A continuación vamos a dejarle una nota sobre la posición que ha brindado el embajador Kevin Sullivan de los Estados Unidos en nuestro país alrededor de la postura que ha asumido el gobierno de Estados Unidos y la preocupación que este país tiene luego que el presidente Daniel Ortega anunciara que la suspensión del diálogo entre el gobierno y la oposición. Posteriormente vamos a estar conversando con nuestro invitado acerca de todos estos temas. El gobierno de los Estados Unidos lamenta que las negociaciones entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia haya sido terminada por el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, sin haber encontrado una solución a la profunda crisis sociopolítica que vive el país desde abril 2018, por lo que una vez más el embajador Sullivan exhortó a retomarlas para sacar adelante al país. Mi gobierno comparte el criterio de que las negociaciones serias que resuelvan los principales temas es el camino para acabar con el sufrimiento de Nicaragua y abrir un nuevo capítulo más prometedor en la historia del país. Estas conversaciones ofrecían la posibilidad de alcanzar una solución negociada para que Nicaragua pudiera retomar el sendero de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo económico. Los acuerdos alcanzados dentro de estas negociaciones incluyen compromisos del gobierno de devolver los medios de comunicación ocupados a sus legítimos dueños, acabar con las restricciones de la importación de papel y otros suministros y respetar otros derechos civiles garantizados por la Constitución de Nicaragua. La negativa del gobierno de cumplir con estos compromisos obstaculizó la posibilidad de avanzar en las negociaciones durante los meses de abril y mayo, y el asesinato de Eddie Montes en la cárcel La Modelo las dificultó aún más. Sin embargo, el llamado de la Alianza Cívica de reanudar las conversaciones el pasado mes de julio, atendiendo al pedido de la OEA, brindó una nueva oportunidad para avanzar. Lamentablemente, la negativa del gobierno de volver a la mesa ha frustrado la esperanza de millones de nicaragüenses y también de la comunidad internacional. El embajador en su discurso destacó los retos y desafíos que enfrentan los periodistas durante esta crisis, así como la confiscación de medios de comunicación. El gobierno ha acosado, amenazado y golpeado a los periodistas durante su cobertura de las protestas. Ha confiscado equipos de trabajo y oficinas con el afán de cerrar los medios que no reflejan la línea del gobierno. Según un informe publicado el 5 de agosto por el Comité de la Protección de los Periodistas, la intimidación y los ataques del gobierno en 2018 causaron el exilio forzado de al menos 50 periodistas independientes. Sabemos que el gobierno encarceló a dos respetables periodistas, Miguel Mora y Lucía Pineda, por un periodo de 6 meses y cerró 100% Noticias. Estas declaraciones fueron dadas durante la presentación de la nueva agregada de prensa Laura Santinini. Con imágenes de Jorge Urroz para Acción 10, Marjorie Jarquín. Veíamos la postura ya oficial a través del embajador Kevin Sullivan de los Estados Unidos, en donde plantea la necesidad de retomarse estas negociaciones, y precisamente uno se pregunta cuál sería el otro interlocutor, si el gobierno ha insistido en el hecho de que no se va a volver a sentar con la Alianza Cívica como parte o como lo venía haciendo en la negociación pasada. Es por ello que para analizar acerca de esto y también en la postura que deben de asumir ahora los partidos políticos en nuestro país de cara a una nueva negociación, es que se encuentra con nosotros ya nuestro invitado, María Esther.
Así es, Michelle Polanco Alvarado está con nosotros, el analista político Edmundo Jarquín, quien va a abordar con nosotros también este tema. Muy importante, don Edmundo, buenos días, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muy importante el mensaje que envía el embajador de Estados Unidos al gobierno de Nicaragua. ¿Cómo podríamos interpretar esto nosotros, aparte del lamento que dice que tiene Estados Unidos por la cancelación ya de la mesa de negociación? Bueno, yo pienso que el mismo mensaje han estado enviando diferentes actores, tanto de la comunidad nacional como de la comunidad internacional. Hay que recordar al respecto de que en este sistema electoral que muchos de la oposición han catalogado como viciado. Precisamente el 19 de julio, Ortega, en su discurso en la Plaza La Fe, abrió esta opción. Posteriormente, con la comunicación que dirigió el 30 de julio al Vaticano y al secretario general de la OEA, el canciller Moncada, se confirmó de que tenían otra opción, que era un diálogo con los sectores, señaló Ortega, económicos, grandes, medianos y pequeños. Eso fue lo que textualmente dijo en su discurso del 19 de julio. Bueno, al respecto hay que señalar lo siguiente. Eso es precisamente lo que hizo crisis en abril y que hemos venido arrastrando con un agravamiento de esa crisis. El hecho de que Ortega intentara un diálogo sin democracia. Eso fue lo que ocurrió durante más de 10 años durante el régimen de Ortega. Al respecto hay que señalar exactamente lo que en una de las sesiones iniciales del diálogo de mayo del año pasado señaló el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, que dijo de que ellos eran corresponsables de todo lo que había ocurrido hasta el 18 de abril, pero que a partir del 18 de abril no eran absolutamente corresponsables en nada. Es decir, ahí caracterizó de manera muy gráfica el presidente del COSEP lo que había venido ocurriendo durante 10, 11, 12 años, es decir, desde enero del 2007, en que Ortega tomó posesión de este periodo de su gobierno, y abril del 2018. Caracterizó muy bien José Adán Aguirre el hecho de que Ortega había tenido un diálogo con o sin, a través de la Asamblea Nacional, con los sectores económicos, pero ese modelo hizo crisis, es decir, crecimiento económico con autoritarismo y precisamente configuración cada vez más de una dictadura es lo que fracasó y estalló precisamente en abril. ¿La comunidad internacional no aceptaría entonces un diálogo, por ejemplo, con el APRE, con el PLI, con el PLC, para discutir las reformas electorales? O sea, ¿no sería convincente esta nueva negociación con partidos políticos? No solamente ante la comunidad internacional no sería creíble ese diálogo a través de la Asamblea Nacional, sino que tampoco sería creíble en la comunidad nacional nicaragüense. Hay que caracterizar muy bien lo que ocurrió en abril. Es decir, Ortega, con la crisis de abril, rompió todas las alianzas, tanto nacionales como internacionales. Y esas alianzas no se pueden rehacer si no es como, y lo señaló recientemente la Asamblea General de la OEA en su asamblea que realizó en Medellín a finales de junio, y también ha insistido la comunidad internacional, pero también diferentes voceros, actores de la comunidad nacional, sin que haya
una solución democrática a la crisis nicaragüense, esta no va a terminar. Don Edmundo, usted ha sido candidato a presidente, candidato a vicepresidente en ocasiones diferentes, ¿verdad? En diferentes periodos en nuestro país. Cuando hablamos de reformas electorales, los partidos políticos han presentado, algunos de ellos ya, cuáles serían estas reformas. Pero usted que ya participó en estos procesos, ¿cómo sería y qué sería específicamente lo que urge cambiar para ir a un proceso electoral en Nicaragua? María Esther, a propósito de lo que está señalando, yo creo que hay dos elementos de consideración. En primer lugar, de que hay partidos con personería jurídica y partidos sin personería jurídica. Por ejemplo, todos los partidos con personería jurídica tienen presencia en la Asamblea Nacional, pero esa vía está agotada, como lo demostró el estallido de la crisis. Pero también hay partidos con personería jurídica que no están dentro de la Asamblea Nacional. El caso, por ejemplo, del Partido de Acción Ciudadana, el PAC, que es integrante del Frente Amplio por la Democracia, es el caso de Ciudadanos por la Libertad, que tiene personería jurídica, pero no está en la Asamblea Nacional. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos partidos políticos que no tienen personería jurídica. Es el caso del Movimiento Renovador Sandinista MRS, que tiene mucha presencia nacional y no tiene personería jurídica. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos el hecho de que como resultado de la crisis han surgido dos expresiones que son de alguna forma modalidad de expresión de la crisis que estalló en abril del 2018. Una es la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y la otra es la Unidad Nacional Azul y Blanco. Que de hecho, don Edmundo, ellos ya están pensando en crear su propio partido político. Bueno, hemos escuchado eso a propósito precisamente en el noticiero del canal 10 de este canal. Escuché a Violeta Granera, a José Antonio Peraza, señalando es el ejercicio de un derecho, y realmente aquí lo fundamental es, me parece a mí, y esta es la segunda consideración que quería hacer, de que los partidos, por lo menos los más visibles, que tienen personería jurídica y están en la Asamblea Nacional, pero también algunos partidos que no están en la Asamblea Nacional, pero tienen personería jurídica, como Ciudadanos por la Libertad, pero escuché también aquí en este programa, en este mismo programa, a Alfredo César, que es presidente del Partido Conservador, y también escuché en este canal, pero también ha estado presente en otros canales el doctor Alemán, que es jefe del Partido Liberal Constitucionalista, que es un partido muy visible en la Asamblea Nacional, insistiendo en que ellos no van a formar parte de la comisión que eventualmente se organice para las reformas electorales, insistiendo también Ciudadanos por la Libertad ha dicho de que no formará parte de ningún esfuerzo al margen de los que son expresiones del estallido de la crisis, que la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco puedan considerar al respecto. Es decir, hasta el momento, los tres principales partidos que tienen o no presencia en la Asamblea Nacional, Ciudadanos por la Libertad, el Partido Conservador y el Partido Liberal Constitucionalista, se han negado a participar en la vía unilateral que insinuó Daniel Ortega en su discurso del 19 de julio. De tal manera de que si se mantienen en esta posición esos tres partidos, yo creo que se puede alentar el hecho de que en algún momento
el gobierno decida retomar las negociaciones porque está totalmente agotada la vía de la Asamblea Nacional. Estos partidos también deberían de ir o deberían de ponerse de acuerdo en ciertos temas, don Edmundo, por ejemplo, no solo únicamente en el tema de las reformas electorales, porque aún quedan temas por solucionar que el diálogo o la negociación dejó en pausa, como es el hecho del tema de los presos políticos, el tema de las libertades públicas, porque si bien es cierto, es necesario ir buscando estas reformas electorales que garanticen elecciones transparentes a la ciudadanía, también hay temas, como decía ayer doña Violeta Granera, por ejemplo, no se puede hablar de elecciones sin libertad de expresión o sin libertad de movilización y de organización. Los partidos políticos deben también empezar a hablar y a ponerse de acuerdo con otros sectores para lograr hacer presión y que el gobierno vaya cediendo a los tratados, a los convenios a los cuales llegó en marzo pasado. En relación a lo que estás mencionando, yo tengo algunas consideraciones. En primer lugar, es muy importante en la convergencia de esos movimientos y partidos políticos, tanto los que tienen representación en la Asamblea Nacional como los que tienen personería jurídica y no están en la Asamblea Nacional, pero también a propósito de otros partidos y movimientos como es el MRS, es el PAC, que integran el Frente Amplio por la Democracia, el sector liberal que lidera Eliseo Núñez, José Palé y Violeta Granera, rechacen la vía unilateral del gobierno. Mientras se mantengan en esta posición, yo creo que es el fundamento de una convergencia más amplia de toda la oposición. ¿Considera usted, don Edmundo, que puede darse la unión de una oposición, que todos los partidos políticos de oposición tradicionalista, con personería jurídica o no personería jurídica, puedan unirse para llegar de cara a unas elecciones? En primer lugar, el hecho de que mantengan el rechazo a la vía unilateral es la condición fundamental, esencial para que se pueda hablar de esa unidad total de la oposición. En segundo lugar, y a propósito de lo que señalaba Michelle Mariester, está el tema de que no veo ninguna dificultad en que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las reformas al sistema electoral que contempla tanto la organización del Consejo Supremo Electoral como la ley misma electoral. No veo ninguna dificultad en que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las características y las modalidades de un sistema verdaderamente democrático que dé origen a unas elecciones creíblemente democráticas. Y aquí viene el tercer elemento, que era el que mencionaban precisamente Michelle, repitiendo un poco las consideraciones de Violeta Granera. Es decir, no podemos tener elecciones si no se libera a todos los presos políticos, no se restablecen totalmente los derechos políticos, entre ellos el derecho de manifestarse y el derecho de protestar. Deben hacer un frente común, es decir, deberían de estar considerando poder hacer una alianza de cara a expresar esto tácitamente a la población, de unir esfuerzos para lograrlo, porque resulta que se ven distanciados los partidos de estas nuevas fuerzas o nuevos sectores opositores que han surgido, aún no se logra ver y muchas personas están urgidas por ver a todos los sectores opositores unidos, incluyendo a los partidos. La diferencia de criterios, la divergencia de opiniones es precisamente parte de un sistema auténticamente democrático, de tal manera que yo no temo a la divergencia de opiniones y de criterios, pero lo fundamental es que todos coinciden en la necesidad del pleno restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Y quiero decir pleno restablecimiento de la democracia en Nicaragua, no en el sentido únicamente figurado, sino que históricamente
fue recién en 1990 que se inició este proceso de construcción democrática, de tal manera que el fin de la dictadura de Ortega sencillamente sería el retomar el proceso de construcción de un verdadero Estado de Derecho democrático. Don Edmundo, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos seguiremos hablando acerca de la diferencia y las similitudes que pudiera tener esta gran coalición que se está discutiendo actualmente con la que se dio en 1990. Pausa y ya regresamos. Nosotros continuamos con la entrevista con el señor Edmundo Jarquín. Ya, Michelle Polanco, antes de irnos a pausa, vos dejabas una pregunta abierta. Así es, y es el hecho de la comparación, ¿no? Porque muchos se ha generado la expectativa de esta gran coalición y se espera se replique un poco lo que sucedió en 1990 cuando diversos sectores se unieron, se unificaron para ir a unas elecciones presidenciales en donde pues fue electa doña Violeta Barrios de Chamorro. En realidad lo que se busca o el objetivo debería ser replicar la ONU. Algunos dicen que debe ser aún más fuerte que lo que sucedió en 1990, porque la ONU desapareció luego de esas elecciones, don Edmundo. Yo creo que hay diferencias no solo de circunstancias, sino también de objetivos. En cuanto a las circunstancias, yo creo que hay fundamentalmente dos. La Unión Nacional Opositora en 1990 era fundamentalmente integrada por partidos políticos. Desde luego que era muy alentada por lo que se conoció como la convergencia que se había dado en torno a la coordinadora democrática Ramiro Sacasa Guerrero, en la cual participaban no solamente partidos políticos, sino también sectores gremiales. Ahora se trata de una convergencia entre movimientos que surgieron a raíz de la crisis, del estallido de la crisis, la Alianza Cívica, por ejemplo, la Unidad Nacional Azul y Blanco, y el hecho de que existen partidos políticos. Hay algunos, por ejemplo, que forman parte del Frente Amplio por la Democracia, que es integrante de la UNAP, pero que tiene una suerte de puente por el hecho de que José Palé es parte de los negociadores de la Alianza Cívica y a su vez es del sector liberal que integra el Frente Amplio por la Democracia. Es decir, en este caso se trata de una convergencia no solamente entre partidos políticos, sino también entre los movimientos sociales que surgieron al calor de la crisis que estalló en abril. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, y el hecho de que existen modalidades diferentes de expresión de los autoconvocados en los diferentes departamentos y municipios. Ahora, esto podría ser una debilidad, sí, de esta gran coalición, el tener tantas voces diversas, es lo que algunos analistas o críticos a esta unidad azul y blanco se ha hecho. Bueno, pero entonces, en 1990, manteniendo la comparación que vos insinuabas en tu pregunta anterior, eran 14 partidos políticos más la coordinadora democrática que daba expresión a los sectores gremiales. Ahora estamos hablando básicamente de la Alianza Cívica, la UNAP y muy pocos partidos políticos. La otra diferencia es que yo creo que a este propósito de las circunstancias diferentes entre 1990 y el 2019 es el hecho de que el sandinismo en su conjunto desborda con creces al orteguismo y que esta diferencia ha plasmado en la percepción popular. Hay muchos sandinistas y los vimos
en las barricadas, en las manifestaciones, en las protestas y entre los presos políticos que son anti-orteguistas. Yo creo que ese es otro elemento muy importante en cuanto al cambio de circunstancias. Y en cuanto al objetivo que te lo mencionaba anteriormente, mientras en 1990 no teníamos ninguna forma en la memoria colectiva de experiencia democrática, ahora tenemos, y la enorme mayoría de la población es resultado de la transición democrática que se dio en 1990 hasta que terminó en enero del 2007 con el autoritarismo y creciente dictadura de Daniel Ortega. Es decir, nosotros ahora tenemos un ejército que es resultado fundamentalmente de la transición democrática, tenemos la inmensa mayoría de la población que tiene memoria de los antecedentes democráticos, y en cambio en 1990 no teníamos ninguna experiencia previa de democracia. Don Edmundo, precisamente hablando de las memorias, este rechazo se le ha hecho saber a miembros de la Alianza Cívica Unidad Nacional por el caudillismo que existe en algunos partidos políticos. ¿Cómo se puede hacer esto? Recordando pactos, recordando cómo enfrentar estos retos. Yo creo que los retos se enfrentan con más democracia. Es decir, a mayor democracia, menos caudillismo, o a mayor caudillismo, menos democracia. Yo creo que esa es la solución. En este proceso de enfrentar este tipo de retos, como decía María Esther, está el hecho de algunas imágenes dentro de los partidos políticos y que a la hora de formar esta gran coalición podrían también hacer un peso negativo a esta coalición. ¿Cómo hacer para que precisamente la población deje de sentir ese rechazo por estas imágenes que aún persisten en los partidos políticos? ¿Será que debe haber, don Edmundo, enrutado en lo que dice Michelle, será que debe haber un cambio de imágenes, una renovación, una reestructuración de líderes? Yo creo que esa renovación ya se dio con las características del estallido de la crisis. Han surgido nuevas caras, nuevas presencias, nuevos liderazgos. Hay que pensar en el hecho de que así como se combina una personalidad venerable por su sabiduría y por su experiencia, como es Carlos Turnerman, dentro de los negociadores, tenemos también a Max Jerez, que tiene entre 20 y 25 años de edad. Tenemos a Medardo Mairena, tenemos a Irlanda Jerez, tenemos a Juan Sebastián Chamorro, tenemos José Palé, que formó parte del gobierno de Violeta Chamorro, a propósito de lo que estamos señalando de la primera parte de la transición democrática, fue vicecanciller, pero tenemos también una gigantesca renovación de liderazgo. Pero dentro de los partidos, el caso de Yubran, de Carcache, de Byron, es decir, tenemos una enorme cantidad de nuevos líderes que realmente nos hacen sentir a todos los que tuvimos participación muy activa en la política como que estamos obsoletos realmente. Sin embargo, en los partidos políticos tradicionales aún vemos rostros dentro de las directivas que no están siendo renovadas. Ese es el planteamiento, ¿no? Que si la coalición se une de manera efectiva también con estos partidos tradicionales, siempre la imagen de estos directivos va a generar cierto rechazo. En esta coalición se debe de tomar en cuenta a estos partidos políticos con estas figuras por un asunto de imagen más que todo y el recuerdo que está en la memoria colectiva del nicaragüense. Lo más importante, yo creo, es que se tenga
conciencia de dos elementos. Primero, el rechazo al intento unilateral de Ortega, tanto en la Asamblea Nacional como en el contexto nacional. Y en segundo lugar, que se comparta el objetivo de la redemocratización de Nicaragua. De tal manera de que yo creo que a partir de esos dos elementos, el rechazo al intento unilateral de Ortega, tanto por sectores estrictamente políticos como por sectores gremiales, y el hecho de que estemos de acuerdo en el elemento fundamental que es la recuperación de la democracia, porque a diferencia de 1990, y a propósito de tu pregunta de circunstancias comparativamente favorables y comparativamente desfavorables entre la realidad actual y 1990, es el hecho de que entonces recién había terminado la Guerra Fría y había el objetivo de la democracia para pacificar no solamente a Nicaragua, sino a Centroamérica, pero estaba todavía la perspectiva de la discusión sobre si economía de mercado sí o economía de mercado no. Hoy hay totalmente conciencia extendida en la población de Nicaragua de que tenemos que retomar una economía de mercado que es parte de la convergencia teórica, ideológica, política en Nicaragua, en un marco de democracia y de creciente sostenibilidad, tanto social en términos de equidad, de que el crecimiento económico beneficie al conjunto de la población, como en términos de sostenibilidad ambiental. Don Edmundo, pero ¿cómo hacer para borrar esa barrera que existe en los partidos políticos, como es la llamada división? Porque ahorita en un momento pueden decir todos los partidos políticos, sí, tenemos un blanco, como usted dice, un objetivo, pero luego de cara a, se nos olvida el objetivo y comenzamos a alimentar nuevamente esa barrera de división. Yo insisto en que la discrepancia de opiniones, la discrepancia de criterios es parte sustantiva de la democracia. Mientras tengamos objetivo por la democracia, es absolutamente tolerable la discrepancia de objetivos, la discrepancia de criterios, la discrepancia de opiniones. De tal manera de que precisamente la democracia es eso, el hecho de que tengamos diferencias de opiniones, pero conciencia de los mismos objetivos. De tal manera de que todos tenemos, yo pienso, por ejemplo, yo no le caigo bien a alguna persona, otros no le caerán bien a otra persona, pero por encima de eso yo creo que prevalece el objetivo democrático y el objetivo de que sin democracia Nicaragua no puede reencauzarse en términos de un desarrollo equitativo y sostenible. Pero eso puede llevar a algún lado, porque el problema es que la Alianza Cívica mucho ha sido criticada. O sea, la Alianza Cívica está haciendo su trabajo, como ellos mismos han dicho, se reúnen, buscan cómo planificar y tratar de llevar a una solución a la crisis que afecta a Nicaragua, pero reciben críticas y muchas veces las críticas vienen por parte de la oposición, porque creen que debe haber un cambio en los miembros de la Alianza Cívica, debe de estar otras personas ahí, deben de estar incluidos partidos políticos dentro de la mesa de negociación. Mira, a propósito de la mesa de negociación, yo creo que hay que recordar cómo nació este famoso diálogo. Ortega, en un momento de crisis, solicitó a la conferencia episcopal, la cual organizó esta primera etapa del diálogo, que fue en mayo de 1918 y duró hasta mediados de junio del 2018, después se retomó y tuvo que seleccionar diferentes sectores
a dedo prácticamente la conferencia episcopal. En ese sentido, lo que hay que reconocer es la creciente articulación que ha tenido programática y en términos de identidad, de criterios y de razonamiento, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que nació precisamente en ese primer diálogo que dio sus resultados, como también arrojó algunos fracasos, porque no condujo necesariamente a elecciones adelantadas, pero produjo el hecho de que se invitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas las implicancias que eso tuvo. Causó un efecto. Claro, en definitiva, y logró dar origen a esta articulación que es la Alianza Cívica, en la cual todos nos sentimos representados, y a la creciente convergencia entre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Después se retomó el diálogo, que está actualmente suspendido. El gobierno dice que cancelado. Bueno, yo creo que va a depender de las circunstancias. Precisamente hay circunstancias para retomar nuevamente las negociaciones, es decir, ¿y con quiénes? Porque mientras el gobierno asegura que no se va a sentar con la Alianza Cívica, los organismos internacionales han insistido en el hecho de que ellos reconocen en la Alianza Cívica el único interlocutor del gobierno. Bueno, precisamente esto tiene conexión con la pregunta que hacía María Esther. Mientras se mantenga el rechazo a la vía unilateral, tanto en la Asamblea Nacional como fuera de la Asamblea Nacional, a la vía unilateral que intenta llevar adelante el gobierno de Ortega. Mientras se mantenga ese rechazo, creo que se está cumpliendo una de las condiciones para que se retome la negociación. Las otras condiciones serían las siguientes. Por ejemplo, ¿tiene éxito o no tiene éxito la gestión internacional que está realizando actualmente el gobierno? Bueno, este acuerdo que se suscribieron, que se suscribió con Irán, bueno, revela que no habrá éxito. Para empezar, así como se ha señalado la distancia, escuché a Cirilo Otero mencionar ayer 14.000 kilómetros. Bueno, el 100% de la producción en Nicaragua, está en manos privadas. Es decir, Irán le tendría que hacer una oferta desproporcionadamente grande a un productor de maní, a un productor de sorgo, a un productor de café, a un productor de leche, carne, de queso, de carne, para que le compense y cambie a su cliente o a su comprador. Cambie a su cliente. Es decir, mientras hay sectores muy estatizados en Irán, en el caso de Nicaragua, el 100% de la producción está en manos privadas, de tal manera que así como, por ejemplo, se reorientó parte de las exportaciones en algún momento a Venezuela, porque los productores sentían de que el mercado venezolano era atractivo, esos productores privados tendrían que enfrentar una oferta desproporcionadamente positiva por parte de Irán para tomarse la molestia de cambiar de cliente. Es decir, si los resultados de la gestión diplomática de Ortega son como esta gestión en Irán, yo creo que ni conseguirá dinero para intentar revertir la crisis, ni tendrá los resultados que ellos esperan con esta gestión política diplomática. Lo otro es que viene una reunión del Consejo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos,
y el caso de Nicaragua se va a ver el próximo 9 de septiembre. Estamos hablando menos de un mes. Parte del objetivo de Ortega es buscar respaldo en términos de los países que están visitando, que forman parte del Consejo de Derechos Humanos que sesiona en Ginebra. Bueno, el informe de la reunión del Consejo, que fue en julio, revela de que difícilmente Ortega va a tener más apoyos que lo que tuvo de Cuba, de Bolivia, de algunos de esos países, eventualmente de Venezuela, en el Consejo de Derechos Humanos de Nicaragua. Y por último, las expectativas de Ortega, que él tiene algunas expectativas en cuanto al balance latinoamericano, en términos de que las elecciones en Argentina le favorezcan, las elecciones en Bolivia le favorezcan, las elecciones en Uruguay le favorezcan. Bueno, el hecho de que Alberto Fernández haya hecho críticas tan severas, basadas en el informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, en cuanto a la situación de derechos humanos en Venezuela, y que aparentemente va a ser el ganador de las elecciones en Argentina. El hecho de que el Frente Amplio esté dividido totalmente en cuanto a la opinión sobre Nicaragua, y crecientemente se está oponiendo a la relación del Frente Amplio de Uruguay sobre Venezuela. El hecho de que más apoyo que el que le ha dado Evo Morales, y si gana las elecciones en octubre en Bolivia, no le va a dar más apoyo que el que le ha estado dando a Daniel Ortega. Yo no creo pues de que en ese balance regional latinoamericano en el cual está persiguiendo o tiene la expectativa Ortega de que vaya a haber cambios a su favor, ese cambio se logre materializar, de tal manera de que yo creo que se están juntando todas las condiciones. Mientras existe el rechazo a la vía unilateral de Ortega en la Asamblea Nacional y en los partidos políticos, se están dando las otras condiciones para que se retomen las negociaciones. Porque va ligado tanto lo internacionalmente hablando como lo nacional. Me llama la atención lo que usted decía de lo del informe de las Naciones Unidas, porque precisamente dentro de este mismo consejo se han brindado recomendaciones al mismo gobierno nicaragüense a través del representante que envía ante este organismo, y todos recomiendan que se respete los derechos humanos, que haya un cese de represión, asimismo que se dé la libertad de los presos políticos y obviamente que se retorne a la mesa de negociación. El punto aquí es, don Edmundo, de que muchas personas critican si la Alianza Cívica podría, con este voto de confianza que se le ha dado, para lograr en esta misma mesa de negociación esas reformas electorales que se están pidiendo, o habría que tener una participación de los partidos políticos para llevar a cabo estas. Yo creo que tu consideración, María Esther, merece dos puntos de vista. En primer lugar, el 9 de septiembre se va a discutir en Ginebra, en la reunión del Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, el informe que va a presentar la señora Bachelet. Y el 20 de septiembre el gobierno va a responder a ese informe. Yo creo que debemos tener la expectativa de ver qué responde el gobierno a ese informe. Esperemos que no sea una respuesta únicamente formal, sino que abra la expectativa de que se puede atender la demanda nacional y de la comunidad internacional de que se retome las negociaciones.
El segundo aspecto que te quería mencionar es que no hay ningún inconveniente en que la Alianza Cívica esté, como en efecto ha estado en reuniones, tanto con el Partido Liberal Constitucionalista como con Ciudadanos por la Libertad, como con el Partido Conservador, para que tome en consideración los puntos de vista que puedan tener estos partidos políticos sobre las reformas electorales. Lo fundamental aquí es que se mantenga el rechazo del cual han dado manifestaciones estos tres partidos políticos a la vía unilateral de Ortega, que además es una vía unilateral seca, absolutamente seca, porque no va a modificar ni la actitud de la comunidad nacional ni la actitud de la comunidad internacional. Ahora, ¿cuál va a ser, bueno, además del proceso de esta gran coalición, cuáles tendrían que ser los puntos o los objetivos en común, además de obviamente las reformas electorales, sobre las cuales debe de comprometerse todo aquel que se sume a la coalición? Bueno, yo pienso de que no va a haber ninguna dificultad sobre la base de una convergencia democrática y una convergencia en una economía de mercado abierta y sostenible, tanto en términos sociales como en términos ambientales, de encontrar los elementos fundamentales a partir de esa convergencia democrática y en la economía de mercado, de encontrar los elementos de un programa mínimo que encauce a Nicaragua hacia la Nicaragua que queremos y que podemos tener. ¿Cuáles podrían ser estos puntos? Ayer, por ejemplo, don José Antonio Peraza hablaba de puntos como modificar o renovar la Policía Nacional y el Ejército, hablaba acerca de recuperar la institucionalidad en los diversos ministerios públicos y en los poderes del Estado. ¿Qué otros puntos se deben de ir planteando como puntos mínimos de este programa de lo que sería la gran coalición? Yo escuché a José Antonio Peraza y te lo resumiría en torno a dos puntos. Se requiere más y mejor Estado en términos policiales, en términos de independencia del Poder Judicial, en términos de combate a la corrupción. Por tanto, requerimos más y mejor Estado y requerimos más y mejor mercado. El hecho de que, por ejemplo, la cobertura del sistema de crédito en Nicaragua recién alcanza al 20-25% de la población de Nicaragua, en circunstancias de que en Costa Rica o en Panamá llega al 90% la cobertura del sistema crediticio. De tal manera que requerimos más y mejor Estado, más y mejor mercado. Muy bien, don Edmundo, entonces sus conclusiones y si hay algo que quiera agregar en torno a la conversación que hemos tenido durante este tiempo. Bueno, tres cuestiones. Primero, el rechazo al mantenimiento de la vía unilateral por parte del gobierno. Obviamente, por parte de la Alianza, por parte de la UNAP, pero que se mantenga ese rechazo a la vía unilateral por parte de los partidos que están en la Asamblea Nacional, sería un elemento sustancial, indispensable a la unidad de toda la oposición. En segundo lugar, en la medida en que Ortega continúe cosechando fracasos en su gestión política internacional, tanto en los organismos multilaterales como a nivel bilateral, y que no obtenga los recursos financieros que le permitan paliar la crisis económica, yo creo que se estaría configurando el elemento fundamental y el hecho de que actores relevantes, el ejército, el sector gremial, la comunidad internacional, estén
propiciando una solución pacífica a la crisis nicaragüense, todo eso está propiciando el hecho de la expectativa razonable de que se retomen las negociaciones. Perfecto, muchísimas gracias, don Edmundo, por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Esperamos tenerlo en las próximas ediciones. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más de su revista Acción 10 en la mañana.